Es que, bueno, fue archivado con 87 votos, una situación muy compleja del Ejecutivo. Luego el presidente, como reacción a esto, pues salió diciendo que este proyecto fue archivado porque no se cedió a chantajes de ciertos políticos, con acusaciones bastante serias, bastante graves. Y bueno, toda esta situación preocupa en el país y por eso hemos invitado a Pedro Donoso, analista político, director de la firma ICARE de Inteligencia Comunicacional, para que nos dé su panorama sobre lo que sucedió ayer, sobre lo que ha sucedido en estas semanas. Y bueno, también este fantasma que ronda, que hace algunos días se habla sobre la muerte cruzada. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, bienvenido. ¿Y cómo vemos esa derrota legislativa del Ejecutivo con este proyecto urgente de inversiones? Hola Verónica, qué gusto estar con usted. Creo que de una u otra manera el resultado que vemos ahora es exactamente eso, ¿no? Es un resultado. Es decir, digamos, a veces siento que el problema del Ecuador es que nos quedamos solo en lo anecdótico y no entendemos que hay todo un proceso que es el efecto de algo, ¿no? Y el efecto de algo y el efecto de esto finalmente es no solo la composición de la Asamblea, sino la relación ejecutivo-legislativa. Y eso es absolutamente claro de nosotros determinar y sobre todo empezar haciendo el análisis político desde un contexto mucho más general, ¿no? Y entendiendo cuál es la situación, digamos, anímica del Ecuador, la situación política y social del Ecuador, etcétera. Ahora, el Ejecutivo queda mal parado con este tema del archivo de la ley, un proyecto que él pues mencionaba servirá para reactivar la economía, para que se pueda generar empleo, etcétera, pero el legislativo le dijo no. Se habla de chantaje, se habla de muchas cosas. Y en este punto, Pedro, ¿tú crees que podamos tener gobernabilidad en el país después de lo que sucedió ayer y después de las duras declaraciones del presidente Lasso? A ver, la gobernabilidad es un, digamos, elemento que tiene que medirse desde varias aristas, ¿no es cierto? El primero es analizar la situación, digamos, en un contexto mucho más amplio. Aquí saquemos cifras. La última encuesta, por ejemplo, de perfiles de opinión, nuevamente se refiere al estado de ánimo. 8 de cada 10 encuestados dicen que sienten que el país va por el camino incorrecto. Y ese, digamos, no es menor. Yo siempre, digamos, cuando analizo estudios cuantitativos, corro a ver el estado de ánimo. Porque el estado de ánimo es el margen de maniobra que tú tienes para gobernar finalmente, si es que estás sentado, por ejemplo, en Carondelet. Porque la gobernabilidad no es solo la relación institucional, también la gobernabilidad tiene una relación con, por ejemplo, movimientos sociales que hacen incidencia política, podemos decir, desde la periferia, ¿no? Y otro elemento que es fundamental también en esta encuesta y que me llamó muchísimo la atención es que solo el 13.5% de los encuestados confían en el Estado. Es decir, si nosotros hacemos la ecuación de un estado de ánimo con un alza del pesimismo, más una confianza profunda en la institución pública y más un tercer elemento que es la confianza interpersonal, el Latinobarómetro daba cifras que en el Ecuador la confianza interpersonal, es decir, la confianza que tenemos entre personas, entre individuos, es muy baja. Esa es una ecuación que puede provocar, digamos, un efecto de ingobernabilidad. Lo sucedido ayer con la Asamblea era, digamos, un escenario absolutamente previsible y cantado. ¿Por qué? Por varios factores, ¿no es cierto? Por la atomización de la Asamblea, pero yo creo que también, digamos, a veces solo le ponemos el foco del análisis al legislativo y creo que también hay una responsabilidad del Ejecutivo. ¿Y cuál es esa responsabilidad del Ejecutivo? Digo yo en son de broma, ¿no es cierto? Dejarle tanto tiempo libre a la Asamblea. Es decir, el Ejecutivo no ha enviado más de 7 proyectos de ley, ¿no es cierto?, al legislativo, cuando este país de una u otra manera necesita, o por lo menos es la visión que ganó en las urnas el año pasado, ¿no es cierto?, cambiar la estructura jurídica del Estado. Y si no cambiamos la estructura jurídica del Estado, muy poco podemos hacer. Entonces yo creo que también el Ejecutivo ha tenido una responsabilidad de dejarle, entre comillas, mucho tiempo libre a la Asamblea y no marcar la agenda de un legislativo que evidentemente va a ser un legislativo de oposición. Sumado a eso, además, que las condiciones, digamos, de una asamblea adversa también fueron creadas con el Ejecutivo cuando renunció a mantener una alianza con su aliado natural. No digo que haya estado bien o mal, lo que planteo finalmente es un análisis netamente político, ¿no es cierto? Es más fácil gobernar cuando tienes un aliado natural, como el Partido Social Cristiano, que empezar a construir alianzas que son antinaturales desde lo ideológico con movimientos como Pachacuti y con la izquierda democrática. Muy interesante. Y bueno, sobre lo sucedido ayer y este fantasma de la muerte cruzada, hay asambleístas como el ponente justamente de este proyecto de ley de inversiones que fue archivado, Danilo Boaquín, envió un comunicado diciendo que en este punto ya no hay nada que hacer y que se debería evocar esta muerte cruzada, que todos deberían irse a su casa porque, bueno, por este bloqueo constante que ha tenido el legislativo.
¿Estos crees que, Pedro, será el camino, será la vía correcta para el país? ¿Quién ganaría, quién perdería si es que se da un escenario de muerte cruzada? A ver, yo he tenido debates, digamos, con colegas que tienen puntos de vista absolutamente legítimos e interesantes en que dicen que la muerte cruzada sería terrible para el país y para el gobierno. Yo no concuerdo. Primero porque ya tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto?, desde la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, una válvula de escape a las tensiones políticas, porque antes de tener una muerte cruzada, las calles eran el escenario. No estoy diciendo que el escenario no se vuelva a hacer las calles, evidentemente, pero el momento en que tienes institucionalizada en la Constitución una válvula de escape que puede reequilibrar, digamos, ¿no es cierto?, la democracia en el país y que lo puedes hacer legalmente, ¿no es cierto?, ya no son 80 voluntades declarándolo con un presidente, que nos guste o no nos guste, digamos, fue lo más inconstitucional que ha habido, ¿no es cierto?, igual en la caída de Moguad, igual en la caída de Lucio Gutiérrez. Es decir, ya tienes tú una válvula de escape que ayuda a institucionalizar la liberación de esas tensiones. Entonces yo no creo que es grave para el país finalmente. Escuché también un análisis en que decía, pero esto va a ahuyentar la inversión. No sé si ahorita viene una inversión cuando hay una evidencia de que hay un ejecutivo absolutamente debilitado por la relación política y que no tiene libertad para, de una u otra manera, aprobar leyes en el legislativo. Que no es lo mismo que gobernar, esa es otra discusión, ¿no? Y, digamos, en el análisis mucho más micropolítico, yo creo que de una u otra manera la muerte cruzada no es un mal escenario para el gobierno. Y aquí la gente me saca cifras de aceptación del gobierno, ¿no es cierto?, y me dice, pero es un gobierno muy debilitado, que no tiene alta aprobación. Lo que yo planteo, sí, pero no son las mismas circunstancias. Es decir, la muerte cruzada para el gobierno, si es un escenario, va a tener que ser muy bien manejada, pero además el post de la muerte cruzada es lo más importante. Un hecho político no solo debe ser analizado en sí mismo, sino en el antes, en el durante y el después. Si el Ejecutivo se lanza una muerte cruzada, tiene que crear las condiciones para que luego, de 90, 120, 180 días, mejore, ¿no es cierto?, acumule su capital político y con eso puede enfrentar unas elecciones venideras. Pero también hay que entender que el único claro candidato, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos señalar sería Guillermo Lasso. Bueno, evidentemente Javier Hervas también, gracias a que Guillermo Lasso otra vez lo puso en escena, ¿no es cierto?, y con mayor fuerza. Pero de una u otra manera, digamos, por ejemplo, Revolución Ciudadana, Pachacutic, yo no creo, el Partido Socialista no creo que tienen claridad en sus cuadros y les costaría mucho, ¿no es cierto?, otra vez armarse para enfrentar un proceso electoral. Y yo creo que 6 meses de gobernar con decretos ley no le vendrían mal al gobierno. Ahora, tendría que hacer las cosas demasiado bien, gobernando con decretos ley durante esos 6 meses para que la gente pueda elegirlo. Hay otros contendores y hay quienes piensan que, por ejemplo, la gente del correísmo, UNES, tendría un chance importante. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Digamos, más importante que el que ha tenido ahora, no lo sé, es probable. Tienen 46 voluntades en el legislativo, son, digamos, la primera minoría del legislativo. Llegaron a una segunda vuelta con cifras nada despreciables. Es decir, el correísmo está vivo, nos guste o no nos guste, hagamos todos los esfuerzos por desaparecerlo. Y el problema es que finalmente al correísmo hay que, si es que ese es el objetivo, digamos, hay que derrotarlo en las urnas democráticamente haciendo un mejor gobierno. Pero el problema es que finalmente el gobierno no ha entendido aquello, ¿no? Yo creo que ningún estamento anticorreísta ha entendido aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, los índices ahorita de la realidad social en el país son abrumadores, ¿no? Yo en un programa de televisión el fin de semana pasado decía, yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno, soy incapaz. Y yo trabajo de estar leyendo la coyuntura, seguramente es porque yo no lo leo, pero también puede ser o que el gobierno no las tiene o que el gobierno no las pone en escena finalmente, ¿no? Es decir, yo creo que este debate de la ley de inversiones, y es un debate conceptual que va mucho más allá de la ley de inversiones en sí mismo, y es la incapacidad de todos los estamentos socioeconómicos, sociopolíticos, de resignificar los conceptos. Es decir, antes de que la ley llegue a la Asamblea, ¿no es cierto?, alguien nos tenía pedagógicamente que explicar por qué es bueno concesionar, por ejemplo, servicios públicos, ¿no? Para que empecemos, digamos, a tener una nueva visión de las cosas, ¿no es cierto? O por qué no es bueno, o por qué sí es bueno. Es decir, los conceptos siguen siendo los que nos heredó el correísmo y eso es lo que los estamentos políticos no entienden. Y el juego político sigue jugándose sobre los conceptos que nos heredó el correísmo. Nos guste o no nos guste, eso no es una discusión, pero si nosotros queremos replantear esos conceptos, tenemos que hacerlo, tenemos que establecer una nueva pedagogía de replantear finalmente esos nuevos conceptos para que el debate sea otro finalmente, ¿no? No solo sea entre buenos y malos, o no solo sea, digamos, en la lógica de privatizaciones no, o privatizaciones sí, concesiones no, concesiones sí, ¿no?
Amigos, son las 7:30, estamos dialogando con Pedro Donoso, analista político, director de la firma ICARE sobre inteligencia comunicacional, analizando lo que ocurrió ayer. Y sí, esto va más allá del debate en sí de la ley de inversiones, y también va porque vamos a ver cómo ha operado el gobierno y muchos lo cuestionan por ese manejo comunicacional, porque parte de cambiar estos conceptos debería darse desde la comunicación del gobierno, y parece que esa ha sido una pata coja del gobierno del presidente Lasso. Yo no soy tan partidario de creer que es un problema de comunicación. Te voy a explicar por qué. Para mí la comunicación en un momento de gobernanza es lo menos importante de lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación, usted más que nadie lo sabe, Verónica, ¿no es cierto?, es un proceso, ¿no es cierto?, de tener elementos, unirlos, procesarlos y llevarlos a una esfera, a un circuito de circulación, ¿no es cierto?, a un circuito de consumo, no sean redes sociales, sean mensajes del presidente, sea lo que sea, ¿no? Y yo creo que cuando, digamos, los comunicadores, que son este tipo de artesanos, no tienen buena materia prima, no tienen que comunicar. Entonces yo no creo que es un problema de comunicación, creo que es un problema de claridad, de identidad político-ideológica, de política pública, de planes, programas y proyectos que el gobierno no los tiene. O por lo menos, digamos, no los pone en escena finalmente. Claro. Pero claro, cuando yo digo no los pone en escena, podría estar diciendo que es un problema de comunicación. Yo creería que no, porque de una u otra manera no hay, ¿no es cierto?, un think tank finalmente, ¿no es cierto?, un cerebro que vaya ordenando la discusión y que vaya planteando todos los elementos sobre la mesa. Yo creo que este es uno de los problemas principales del gobierno. Yo creo que el gobierno siente que la política se hace secuencialmente, que primero hay que resolver vacunas, después resolver el problema de inseguridad, después el problema del empleo, cuando la política es la ramificación de tener que apagar muchos incendios al mismo tiempo. Claro. Yo creo que ese es, digamos, como el gravísimo error. Pero no lo veo específicamente como un tema netamente de comunicación. Es un tema más de pedagogía. La pedagogía tiene sí que ver con la comunicación, pero tiene que ver también con la forma en que conceptualizamos y cómo entendemos esta política y cómo la transformamos en planes y programas, ¿no? Interesante, Pedro. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno del presidente Lasso en estos momentos, después del revés sufrido ayer? Recordemos que antes de la votación dio unas duras declaraciones, acusaciones también contra la izquierda democrática, contra uno de sus líderes, Javier Hervas, que, como tú dices, lo puso ya en la palestra como el antagonista. Eso, él sabía que se iba a cargar con todos los votos de la izquierda democrática, no se entendió por qué lo hace, si es que lo que se quería era negociar con esos votos para ver si votaban a favor de esta ley. Lo hizo antes y ahora pues tiene otro enemigo más. ¿Cómo ve esa situación? Digamos, yo creo que ya no hay una vuelta atrás. Es decir, el presidente ayer, yo creo que con una torpeza profunda quemó todos los puentes que podía quemar. Y si esa era la estrategia, ¿no es cierto?, a mí me parecería súper interesante y un acto muy potente políticamente que el presidente esté en la Fiscalía General del Estado presentando las denuncias pertinentes. Porque eso involucraría que en efecto hay una denuncia y que en efecto hay una intención del gobierno de pelear contra la corrupción. Si no lo hace, ¿no es cierto?, lo único que hizo fue elevar a un nivel, a un nuevo antagonista, quemar todos los puentes con el legislativo, ¿no es cierto?, y quedarse finalmente sosteniendo un acto de presunta corrupción, siendo él también cómplice, y eso es absolutamente grave, ¿no es cierto?, porque, digamos, lo que nos dice la norma es que si uno conoce de un ilícito, está obligado a denunciar, ¿no? Mucho más si ya lo denunció en la opinión pública, y más si es del presidente de la República. Entonces, creo que hay finalmente un único camino, y ese único camino es formalizar la denuncia que hizo ayer, porque además yo planteaba ayer en Twitter y decía, claro, acaba de quemar los pocos puentes y recibir muchas críticas que decía, sí, pero el presidente no tiene que transar con la corrupción. Otra persona decía, es tan ecuatoriano decir que por llegar a acuerdos hay que solapar la corrupción, de ninguna manera. Pero si tú conoces de un caso, tienes que denunciarlo o si no eres parte de la corrupción. Y creo que no solo, digamos, en la lógica jurídica y ética, sino en la lógica política le ayudaría mucho, porque en efecto pondría los puntos sobre las 10 y marcaría, digamos, un nuevo momento. Yo creo que la muerte cruzada es un escenario, si no es al inmediato, yo creo que es al mediano o largo plazo, porque la situación actual ya no da más finalmente, ¿no? Y hay que sincerar, digamos, esa realidad. El gobierno no puede gobernar con un legislativo así, ¿no es cierto? Y cuando digo así, digo en esa composición. Y el Ejecutivo ya tiene que empezar, digamos, a gobernar este país que tiene unos índices sociales de terror, ¿no? Qué complejo realmente, Pedro. Ayer el presidente mencionaba que, bueno, estará analizando todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira, según dijo, al pueblo ecuatoriano. Eso tal vez hace pensar que puede tener sobre sus manos esto de la muerte cruzada.
Sí, es un escenario, digamos. Otro escenario podría ser una consulta popular. Yo creo que sí, ese sí sería un suicidio político, porque los números no le dan. Es decir, lo que quiero decir es que el gobierno en estas circunstancias, sin que haya un elemento de cambio, como podría ser la gobernanza de 3, 6 meses, ¿no es cierto?, sin la asamblea, sería un suicidio político convocar a las urnas, porque la consulta popular es caracterizada por ser un referéndum, digamos, de los presidentes, ¿no? Entonces, en los actuales momentos yo creo que no le iría bien. Tendría que construir ese ecosistema para replantearse y reformularse y ser el lazo del periodo mayo-octubre, digamos, del año anterior, en donde tenía buena valoración gracias al tema de las vacunas, donde el pesimismo cayó 40 puntos de acuerdo a las cifras de Sedatus, etcétera. Es decir, creo que, digamos, esas son las alternativas que podría tener, y yo creo que una consulta popular sería mucho más perjudicial que una muerte cruzada. Ahora, qué vulnerables somos los ecuatorianos en cuanto al tema del pesimismo, Pedro, porque tú me mencionabas cuando después de unos primeros semanas que estuvo el gobierno del presidente, ya con el tema de la vacunación, el pesimismo cayó unos 40 puntos, pero después volvió a subir a lo poco. No ha pasado pocos meses que este gobierno está y ya volvemos a ser pesimistas. Es que, digamos, el problema del pesimismo no es que se mide por temporalidad, sino se mide por hechos. No nos olvidemos que el último trimestre del 2021 sucedieron, digamos, los hechos conocidos, ¿no? La crisis carcelaria, que es algo absolutamente abrumador finalmente, los niveles de inseguridad se empezaron a disparar o continuaron disparándose, ¿no? La situación económica sigue siendo gravísima, ¿no? Es decir, 5% de desempleo publicaba el INEC en enero, ¿no? 32% de pobreza, es decir, digamos, el tejido social está roto. Yo leía un artículo de un diario nacional que decía en el 2021 la llegada de niños, niñas y adolescentes a centros de acogida subió en 102%, es decir, el tejido social está roto finalmente. Entonces, el pesimismo es reflejo de los indicadores sociales, no se mide tanto temporalmente, sino por hechos absolutamente puntuales. Bueno, muy complejo. Pedro Donoso, analista político, director de la firma ICARE. Para concluir, entonces, ¿qué se le podría venir al gobierno? Y todavía está a tiempo para hacer algo para lograr esa gobernabilidad que no ha tenido, o definitivamente podemos ser pesimistas. No, yo creo que, digamos, el gobierno, no sé si está a tiempo o no, pero no puede seguir en esta situación. Y cuando digo no puede seguir en esta situación, digo no puede mantener esta tensión con el legislativo, no puede ser un gobierno que no gobierna, ¿no? Es decir, esta incapacidad mía de reconocer al menos 5 políticas públicas, digamos, yo creo que sí es un tema, es un indicador profundo y grave. No puede seguir manteniendo los indicadores sociales, que creo que es supremamente grave, ¿no? Es decir, estas cifras que yo le he dado, ¿no? 3.8 personas de la zona 8 mueren al día por violencia ciudadana, es decir, es una cosa nunca antes vista. Entonces, el gobierno, si quiere asegurar gobernabilidad, tiene que, mientras acumula capital político, es decir, mientras gobierna e intenta resolver los problemas sociales, que son muy complejos, lo entiendo, además en esta coyuntura, tiene que acumular capital político, pero también tiene que utilizar las herramientas que de una u otra manera le da la Constitución para tener más capacidad de margen de maniobra, ¿no? Bien, con eso nos quedamos. Gracias, Pedro Donoso, por estar con nosotros y por esta entrevista. Gracias, Verónica, la oportunidad. Un abrazo.